Estimados participantes del Diplomado de Prospectiva, Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Gestión para Resultados, muy buenas noches, bienvenidos todos, tanto los que están presentes en el aula como los que nos acompañan por la parte virtual. El día de hoy continuamos con el módulo 6 sobre planeamiento estratégico a nivel nacional. Como todos conocen, este módulo está a cargo del magíster Vlado Castañeda, quien ha hecho sus cursos de especialización en planeamiento en España y en otros países, y también es actualmente el funcionario de Servir y trabaja como secretario técnico en la presidencia del Consejo de Ministros. Queremos decir que este módulo es muy importante porque básicamente nos está dando el contexto en el cual se viene desarrollando el planeamiento estratégico a nivel internacional, pero también en el país. Recuerden que la parte importante es revisar la directiva de ese plan, que vamos a utilizarlo como lectura obligatoria de este módulo, y también el análisis de la aplicación que viene haciendo ese plan con la presidencia del Consejo de Ministros en cuanto a la aplicación de la Directiva General de Planeamiento, que fue aprobado en el año 2014 y que ya se viene implementando con varios sectores, y esa experiencia nueva también va a ser expuesta. Por favor, un fuerte aplauso a nuestro expositor. A ver, ya hemos visto entonces en la clase anterior, haciendo un rápido recuento, hemos visto algunos aspectos básicos conceptuales de planeamiento estratégico. La primera cosa importante es que es un proceso. La segunda es que tiene diferentes niveles de desenvolvimiento, desde la planeación, pasando por la planificación y llegando a la programación, que tiene 3 niveles de desarrollo, que es el estratégico, el programático y el operativo, y que a partir de eso tiene ciertas configuraciones ahora en la estrategia, cómo se está trabajando en el mundo, producto de que en muchas partes del sector público se está aplicando una teoría de gestión pública que se llama Nueva Gerencia Pública, y que tiene una instrumentalización, un enfoque en lo que se llama gestión para resultados. Y vimos que eso genera toda una incidencia. Un segundo elemento que vimos que incide en este desenvolvimiento es esta necesidad de vincular el plan o el planeamiento con la coordinación técnico-funcional. Bueno, en el caso peruano ya hay esa coordinación técnico-funcional, aunque es muy reciente, a partir de que en el año 2007 se creó el sistema administrativo de planeamiento estratégico, y a partir de en 2008 se creó el CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, y a partir de este año recién se tiene una directiva, que es un instrumento para poder hacer todo el proceso de planeamiento. Pero también vimos otro elemento con el que voy a retomar esta clase, que lo comentamos en la clase anterior también como cierre, que es la parte de prospectiva. O sea, otra de las consideraciones importantes que tiene el planeamiento ahora en el mundo es que el énfasis metodológico general del planeamiento, principalmente a nivel estratégico y a nivel de planificación, a nivel estratégico, a nivel de planeación y planificación estratégica, es que se usa metodológicamente la prospectiva. Y se usa la prospectiva, decíamos principalmente, la hipótesis que hay es porque los futuros que tienen que planificar y planear se están moviendo mucho en poco espacio de tiempo. Y los cambios que uno tiene que generar a partir del planeamiento también se están dando muy rápidamente. Entonces son dos contextos, ¿no? Los futuros se mueven rápido, los contextos a los que se desarrolla el futuro se mueven rápido, y el otro tema es que los cambios que se dan por evolución y desarrollo también se están dando ampliamente en periodos cortos de tiempo. Bajo esa hipótesis, una metodología que es más práctica para responder a esa caracterización que tiene hoy el planeamiento es la prospectiva.
porque la prospectiva hace que uno elija un futuro. No es que uno construye un futuro, ahí uno elige el futuro al que va a apostar. Ese enfoque metodológico, que es el que está acuñado ahora en la Directiva de Planeamiento Estratégico para el caso peruano, y es novedoso para el Perú porque todos los funcionarios peruanos, o todos los que trabajan en el sector público, o los que trabajan en el sector privado, haciendo planeamiento para el sector público, que hay bastantes consultorías y bastantes ONGs que hacen bastante trabajo desde afuera para el sector público, temas de planeamiento, van a tener que cambiar su chip metodológicamente, porque han estado acostumbrados a trabajar con un enfoque que es más retrospectivo o más perspectivo, analizando lo que pasa en el presente y lo que pasaba en el futuro, y van a tener que cambiar todo ese chip y pasar a una metodología donde vas a tener que definir primero el futuro para ver qué haces con el presente. Entonces, antes lo que se hacía tradicionalmente es ver qué es lo que pasa en el hoy, ver lo que pasaba en el futuro, en el pasado respecto a ese hoy, y luego proyectar el futuro. Era más proyectivo el énfasis del planeamiento. Y el planeamiento, conceptualmente, como hemos visto, es tener el desarrollo sobre una imagen futura de lo que se va a hacer a partir de objetivos, logros, metas, estrategias, acciones estratégicas. Pero bueno, ese cambio es sustantivo. Y lo que vimos en ese cambio sustantivo es que ahora elegir el futuro, esa es la parte más importante del planeamiento. Segunda reflexión que hicimos en la clase anterior es que no todos van a tener que hacer prospectiva. Y por favor, ese sí es un mensaje para todos. Porque no todos tienen esas dos características que he mencionado, que tienen cambios significativos en sus entes de planeamiento en periodos cortos de tiempo, o que el futuro, ese movimiento que tiene el futuro, debido a todos los contextos que se dan en el mundo, ¿no? Porque ahora ya no podemos hablar solamente de lo que pasa en nuestro distrito, lo que pasa en nuestra provincia, o nuestro departamento, nuestro país. Parece mentira, pero ahora, producto de la globalización, lo que puede pasar en un país nos puede afectar, en un país del mundo nos puede afectar significativamente a nosotros, ¿no? O sea, él decía como una aproximación, de repente hasta peyorativa, el hecho de que Grecia salga de la Unión Europea puede afectar al Perú de repente, no sé, falta que haya una zona del país que le esté exportando a Grecia un determinado producto y que ahora las características de facilidades que le daba el tratado con la Unión Europea ya no lo tengan porque sale Grecia. Igual nos pasó cuando casi se decide salir de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. O puede ser al revés, ¿no? Que más bien haya un mercado que quiera hacer un tratado de libre comercio con nosotros y que ese tratado de libre comercio se firme. Por ejemplo, la India. No tenemos tratado de libre comercio con la India, pero por la cantidad de población que tiene la India, y la vez pasada que estaba con un profesor norteamericano, bueno, es indio, norteamericano, una de las cosas que me impresionó es que les gusta el ají, pero y son más potentes en el ají que nosotros, ¿no? Entonces, de repente le podemos exportar algunas cosas que tenemos acá, ¿no? Entonces, por poner cosas de escenarios que se dan, yo les voy comentando algunas cosas que ya no son tan hipotéticas, sino que son más realistas. En la parte que vamos a ver, de la influencia en la perspectiva de los escenarios. Entonces, ese movimiento que yo tengo que ver, tiene que ver con 5 aspectos que también les mencioné, que los quiero relevar nuevamente. Uno es la posición de donde hago el planeamiento. Siempre es importante ver de dónde hago. Si voy a hacer el planeamiento de una unidad orgánica, entonces ya desde esa posición yo no voy a hacer prospectiva. Solamente hago prospectiva cuando es nacional, cuando es regional, cuando es sectorial y cuando es de algún organismo constitucionalmente autónomo, o es del Poder Judicial, o es del Congreso. Para esos y universidades, para esos tipos de entidades tengo que hacer prospectiva. Pero si es un gobierno local, tendré que valorar qué tipo de gobierno local es. Si es una institución, tendré que valorar qué tipo de institución es y qué características tiene.
En el caso de lo institucional no hay problema, porque en lo institucional siempre la institución pertenece a algún ente de los anteriores que he descrito, o pertenece a un gobierno nacional, a un gobierno regional, o pertenece a un ministerio, o pertenece a alguna de las entidades que he mencionado constitucionalmente autónomas. Y en el caso de gobierno local, podrían hacer prospectiva. No prohíbe la directiva que hagan prospectiva, y ese es el miedo que yo tengo técnicamente, ¿no? Que la directiva no dice, usted no puede hacer prospectiva, no lo dice. Entonces un gobierno local podría hacerlo, si quiere lo hace. Yo la recomendación que haría es que lo haga siempre y cuando el efecto de lo que pase en el mundo con respecto a los cambios que requiere darse en esa situación, en este caso territorial, o las características a las que esté sometida lo requiere. El ejemplo que ponía ese día era Cusco, ¿no? Cusco es un centro turístico, y si el turismo se mueve en la proyección internacional o se mueve en la tendencia nacional, como se está moviendo ahora, hay más gente peruana que visita el Cusco que antes, porque antes no teníamos posibilidades para ir, ahora hay más conectividad, más posibilidades, más ahorro, y hay más gente peruana que visita el Cusco. Entonces, esa ciudad tiene que estar analizando cómo es que se va a mover en ese futuro respecto. Y es una provincia, de repente sí, o ustedes saben que Machu Picchu no está en la provincia de Cusco, está en otra provincia. Entonces, esa provincia de repente va a tener que mirar su configuración para desarrollar ese. O hay muchas provincias, por ejemplo, que viven de la minería en el Perú, que tienen un comportamiento minero, y van a tener que tener en cuenta ese comportamiento, porque de acuerdo a ese comportamiento, debido a algunas características, como por ejemplo el cano, pueden sus recursos bajar o pueden sus recursos subir, y dependiendo de eso, pueden tener un nivel de desenvolvimiento en la planificación de su desarrollo diferente. Pero entonces, bajo algunas consideraciones, yo tengo que dar una aproximación para ver qué características puedo colocar en el planeamiento. Y entonces ahí es donde entra el énfasis metodológico de la prospectiva. Dicho esto, la prospectiva en el modelo, hay varios modelos para hacer prospectiva. Hay infinitos, no infinitos modelos. Iba a hablar me acordaba de una metodología que te puede dar infinitas opciones. Ustedes, cuando son economistas, la mayoría que están acá, ustedes han escuchado de la econometría. Y la econometría es un modelo matemático, y si yo le pongo diferentes opciones al modelo matemático, puedo tener tantas modelaciones como variables tenga el modelo econométrico, y puedo tener infinitos escenarios en realidad, ¿no? Y puedo hacer análisis de sensibilidad y de sostenibilidad con una misma fórmula econométrica. Entonces me iba a referir a eso, pero no quiero ir tanto a esa parte técnica, voy a ir más a la parte general. Los escenarios, las metodologías para hacer prospectivas son diversas, pero cuando salió la directiva de ese plan, ¿no? Salieron los escenarios. Cuando creo que les he comentado que a mí me pasaron la directiva para comentarla y hacerle llegar sugerencias. A mí me pareció interesante que tenga prospectiva, ¿no? Y no cuestioné, y vi que había un enfoque metodológico, entonces traté de ir a la fuente. ¿Por qué estaban usando esas palabras? La directiva de ese plan usa 4 tipos de escenarios. Usa el escenario óptimo, el escenario tendencial, el escenario exploratorio y el escenario apuesta. Esas son las 4 nomenclaturas de escenarios que usan para la metodología prospectiva que propone la directiva. Muy bien, entonces lo que hice es buscar en mis diferentes metodologías de prospectiva cuál era la metodología que usaba esa terminología y ese enfoque y ese énfasis. Y bueno, esta es una lámina que resume la metodología que usa ese plan. Hay un autor argentino que se llama Balbi, que es el que propone estos enfoques metodológicos en América Latina. Y no usa, como ustedes verán, esta es una lámina de él, en realidad no usa escenario óptimo,
Esa ha sido ya la peruanización de la metodología, usa escenario ideal. Pero bueno, el resto de escenarios sí los usa: escenario tendencial, escenario exploratorio y el escenario opuesto. Lo que no dice la directiva es que, no dice dos cosas, ¿no? ¿Cómo hacer para construir esos escenarios? No lo dice la directiva, pero CEPLAN ahora que lo está haciendo a través de la asistencia técnica que está desarrollando para hacer los planes estratégicos sectoriales multianuales, lo está promoviendo algunos abordajes metodológicos. Una cosa que quiero comentar acá, que ya estamos entrando, ya no, esta clase de hoy vamos a entrar a lo metodológico instrumental, más que a lo conceptual. Entonces voy a hablar mucho de metodología y vamos a ver ahora, ya vamos a empezar a ver la directiva. Entonces vamos a hablar del instrumento también y de la metodología. Entonces, una de las cosas que tiene la perspectiva es que se hace en función a escenarios. Una de las cosas que tienes en la construcción de escenarios, en el desarrollo de la perspectiva en base a escenarios, es que tienes varias entradas. Miren, hay perspectiva tecnológica, hay perspectiva estratégica. Por poner dos ejemplos de escuelas de perspectiva. Conceptualmente es lo mismo. En la perspectiva estratégica, el abordaje es netamente hacia enfatizar la visión y los objetivos en la perspectiva. Y a partir de la visión y los objetivos, mirar el lado más estratégico de lo que tú estás planeando y planificando. En la perspectiva tecnológica está en la búsqueda de colocar instrumentos que innoven, que generen cambio, que generen mejora continua. Pero el abordaje es igual en el concepto, es decir, que primero elijo un futuro y que en base a ese futuro proyecto esos dos énfasis de escuelas que hay. Pero, ahorita te doy la palabra, pero a partir de cualquiera de esas escuelas que lanzan sus abordajes metodológicos, siempre el siguiente paso en la perspectiva es desarrollar escenarios. Y para desarrollar escenarios hay toda una serie de pasos por hacer. Y cada uno de esos pasos por hacer, según la metodología de construcción de escenarios que uno defina, cada paso, y esa es la diferencia con otras metodologías de planeamiento, diferente a la perspectiva, que en cada paso hay diferentes instrumentos metodológicos que yo puedo usar. Por ejemplo, en los escenarios tienes que trabajar modelos conceptuales. Para trabajar modelos conceptuales hay modelos conceptuales a partir de análisis de causalidad, modelos conceptuales a partir de componentes, modelos conceptuales a partir de mapas mentales. Todos esos son formas de generar modelos conceptuales. Entonces, en esa parte, solamente el modelo conceptual, hay varias formas de instrumentos metodológicos. Entonces, lo que les quiero transmitir con esto es que el proceso es bien, está en plena germinación la parte del uso metodológico instrumental en el Perú. Porque ahorita no solamente hay la directiva. La directiva dice, tú tienes que hacer escenarios, y son 4 escenarios que tienes que hacer. Pero no te dice qué instrumento o qué metodología vas a hacer para encontrar esos 4 escenarios. Y de cada escenario no te dice que en los pasos para construir los escenarios, qué instrumento metodológico vas a usar. Por ejemplo, para el tema de las variables estratégicas, hay varias metodologías. Puede ir desde una reunión de expertos hasta aplicación de teoría de juegos, hasta análisis multidimensional de variables, hasta análisis de entornos internos y externos para elegir variables, hasta enfoques de motricidad y interdependencia o dependencia, que es la metodología por donde se está orientando ahora CEPLAN. Ahora, una cosa que yo he aprendido es que hay diversas metodologías. ¿Por qué? Porque las realidades de lo que se planifica no es la misma. O sea, no todas las realidades de lo que tú planeas tienen que usar la misma metodología. ¿Por qué? Porque las realidades son diferentes. Y ahí hay que tener cuidado. Ahora sí. Sí, así que se me vaya, ¿no? En todo caso, a inicios de la década de los 2000, 2002 más o menos, tuve la oportunidad de asistir a los primeros
primeros talleres que se dieron acá en el país sobre perspectiva tecnológica que lo montaron en el Pueblo Moody, ¿no? Sí. Solamente se hablaba de perspectiva tecnológica y dentro del método Davis, ¿no? Más que nada. Sin embargo, pasaron los años y ese concepto de perspectiva tecnológica, bueno, yo me desvié un poco del tema, pero no lo volví a escuchar. Incluso cuando hemos tenido el módulo de perspectiva con el ingeniero San Martín, Ortega San Martín, él nos mencionaba más ahora la metodología que está utilizando en su plan, ¿no? Que es la construcción de escenarios. Lo que usted nos puede aclarar un poquito más es qué tiene los centros de perspectiva tecnológica. A ver, por eso les estaba diciendo, es buena la pregunta. Lo que hay en perspectiva son escuelas. A ver, primero son conceptos. El concepto de perspectiva en todas las escuelas es el mismo, que es que yo defino el futuro y en base a ese futuro veo qué hago con el presente para construir el planeamiento, que es la planeación, la planificación y la programación. Ese concepto en cualquiera de las escuelas es el mismo. Las escuelas que hacen ponen énfasis en algunos elementos. La parte estratégica pone énfasis en la visión y en los objetivos. La parte de perspectiva tecnológica pone énfasis en eso, pero le da un agregado. Es más, tiene más proyección hacia encontrar un cambio, una innovación, una mejora continua. La palabra tecnológica no tiene que ver con hardware y software. La palabra tecnológica tiene que ver con innovación, investigación, desarrollo de conocimiento a partir de la investigación y la mejora continua. O sea, por ejemplo, se llaman tecnologías tradicionales, no sé si han escuchado eso. En agricultura en el Perú hay tecnologías tradicionales. Una tecnología tradicional que ahora, a partir del cambio climático, se está volviendo a usar, les parece que se va a usar más en el mundo, es los andenes. Y los andenes no es innovación presente, es una cuestión pasada que la puedes volver a tomar en el presente, claro, con algunas connotaciones. En Cusco hay un laboratorio agrícola que es un círculo de andenes y lo que hacía ahí los incas era ver y aclimatar, lo usaban al revés, ¿no? Lo usaban para aclimatar productos agrícolas. Ahora la preocupación del mundo no es aclimatar productos agrícolas, la preocupación del mundo es que hay tantos pisos ecológicos, climatológicos, que necesitamos aclimatarnos nosotros para esos pisos. Entonces, una estrategia es usar los andenes. Lo que estoy explicando es que esa tecnología, esa innovación, es la característica componente de la perspectiva. Buscar temas que pueden ser nuevos o pueden ser retomados del pasado para poder construir una mejor aproximación. ¿Esos son bombazos? Parece, ¿no? Sí, no hay nada. Entonces, esas son escuelas. Luego lo de escenarios, en cualquiera de las escuelas, y ahí está creo que la parte importante de la pregunta, en cualquiera de las escuelas lo haces con escenarios. Y los escenarios se construyen con pasos. Y para construir cada uno de esos pasos hay varias metodologías. Por ejemplo, la Delfis es una de las tantas metodologías para construir escenarios, pero no es la única. Lo interesante es que el concepto es uno, las escuelas son varias, y si sigues bajando, los escenarios son diversos, y si sigues bajando, para construir un escenario hay diversas partes o fases, y para cada fase hay diversas metodologías. Yo no les tengo que hacer clases de escenarios, pero creo que les voy a mandar, Henry llevó un curso conmigo, y ahí hice puro perspectiva. Entonces les voy a mandar mis láminas, tú las tienes de repente, solamente de escenarios y perspectivas, de perspectiva y escenario. Y ahí se van a dar cuenta de todo el abordaje metodológico que hay. ¿Y la escuela? Es que es diferente. Cuando las láminas que yo tengo son, del desarrollo que hice, son de diferentes metodologías.
Pero creo que eso les puede servir para que tengan una aproximación. Con alguien lo conversaba ese día al salir. Yo no me puedo extender mucho en eso, porque si no le quitamos tiempo a otras cosas. Pero sí voy a explicar una parte metodológica de eso. Bueno, de lo que está haciendo CEPLAN. O sea, yo entiendo que ustedes tengan una curiosidad por saber todas las metodologías, porque hay un montón de metodologías. Y ya les he dicho que hay, por ejemplo, yo puedo usar microsimulaciones, que ustedes saben cómo se trabaja eso, ¿no? Por en economía se trabaja bastante la microsimulación para poder ver qué tipo de decisiones puedes tomar, ¿no? No sé si ustedes han trabajado en el Banco Central de Reserva. O cuando, por ejemplo, yo quiero bajar el IGB o subir el IGB en un país, tengo que hacer microsimulaciones. Yo llevaba un curso en el Instituto de Estudios Fiscales de España. Y ahí me han enseñado a hacer microsimulaciones para tomar decisiones de política pública. Entonces ahí entendí que es pura econometría. Tú puedes, ¿y eso qué son? Un montón de escenarios. Y en base a los escenarios, tú tomas el escenario más pertinente. Pero son metodologías que no creo que se apliquen en todos los casos para estos temas. Pero CEPLAN está induciendo un énfasis metodológico, que ese es el que vamos a tratar de valorar. Y a partir de eso, lo que yo espero hacer en el curso es tratar de decirles qué está bien, qué no me parece que está bien, y para eso que no está bien, si ese es el énfasis metodológico, ¿qué serían tips? O sea, ¿qué aspectos deberían tener en cuenta a la hora que lo hagan para precisar mejor el abordaje de esos temas? Bueno, ¿tú ibas a hacer otra pregunta? Decías, ¿cuántas escuelas entonces existen? Hay varias. Bueno, doctor, Yo te estoy hablando de... El Museo de San Martín me decía que solamente hay 2 escuelas. No, porque por ejemplo, yo les hablaba antes de ayer, les hablé de Matus, que es la planificación estratégica situacional. Y él dice que hay que hacer perspectiva, sino que la recomendación que da en su escuela es que no es estática la perspectiva. No es que yo elijo un escenario puesta y hasta que llegue a ese año yo voy a seguir con el mismo escenario puesta. Lo que él dice es, todos los años tienes que revisar tu escenario puesta. Y si tu escenario cambia, producto de 2 cosas cambian los escenarios, de los riesgos y las oportunidades. Por eso que CEPLAN en su directiva ha puesto que hay que analizar los riesgos y oportunidades. No para que construyas tu escenario, que te sirve para construir escenarios, sino para que tú todos los años analices cómo se han movido tus riesgos y tus oportunidades respecto a tu escenario puesto. Como esos riesgos y oportunidades cambian todos los días, y ya les he explicado, ¿no? Cambian por innovación en poco tiempo, o cambian porque yo muevo alguna cosa en ese tiempo, alguna cosa externa se mueve en ese tiempo. Yo les ponía el ejemplo del ciclo de la economía, pero pueden moverse en otras cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo trágico. Ustedes han visto lo que ha pasado ayer en Francia, ¿no? Eso es un efecto global y va a generar un tipo de incidencia en la sociedad. ¿Qué incidencia va a generar? Están hablando del Estado Islámico. Eso va a generar un movimiento, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento va a generar? Hay que ser muy futurista, hay que hablar con Chomsky para ver qué es lo que está pensando. Pero él no te va a hablar de futurible, te va a hablar de enfoque futurista, o sea, de cosas que podrían pasar. Esas cosas que podrían pasar son o oportunidades o riesgos. Esas oportunidades o riesgos que interesen al Perú van a tener que colocarse en el escenario. Si tú no te movilizas, puedes tener un problema. Y voy a hablarles eso a nivel muy de planeación. Les voy a hablar de otro caso que es ya de gestión. Ustedes vieron que hubo acá la COP20. Y iban a venir gente del África, de la zona donde estaba el virus del ébola. La posibilidad que el virus llegue era baja o alta. Alta. Por culpa de que estábamos haciendo la COP20. ¿Qué hubiese pasado si hubiese habido uno acá de ébola? Uno nada más. En un evento donde hay 15.000 personas. Y que ese uno hubiese vomitado. ¿Ah? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo nos hubiese afectado?
no solamente nos hubiese afectado en el evento. ¿Cuántos turistas hubiesen dejado de venir al Perú automáticamente porque hay un infectado de ébola? Lo que les estoy diciendo es que hay cosas que pasan con tanta rapidez. Claro, antes, hace 40 años, si había un evento acá, la posibilidad que venga una persona de África hasta acá era remota, pues, ¿no? Seguro que para que llegue acá hubiesen tenido que salir antes que se hubiese presentado el virus, ¿no? Mucho antes. A lo que estoy tratando de decir que ahora, ese tema, y les cuento una anécdota mayor todavía, que a veces ni se puede programar, ¿no? Porque fui a verlo a mi gastroenterólogo y me dijo, oye, en esos días atendí a una monja que vino de África y vino con casi los mismos síntomas. Casi tuve que dar el alerta, pero luego ya le hicimos los estudios y no era. O sea, es toda una movida, ¿no? Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que hay elementos que pasan en el mundo que pueden incidir como una oportunidad o como un riesgo. O sea, mañana hay un terremoto en toda China y todo lo que han construido se cae. ¿Qué va a hacer China? Volverlo a construir. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar el precio de los minerales nuevamente. Y la desventura de uno puede ser la ventaja de otro. Así es la vida. Por eso que la vida es... Todo está... Entonces yo tengo, o yo no, sino nosotros cuando hacemos planeamiento ahora con perspectiva, liderando el futuro, tenemos que tener ese nivel de abordaje. Sí. Sí, lo que justamente por ahí decía que cuando se hace perspectiva había, está hablando de riesgos, o sea, disminuciones, que también otros autores hablan de incertidumbre. Lo que pasa es que en el riesgo genera ciertos niveles de incertidumbre. Pero hay una metodología para analizar riesgo, que también la vamos a tener que aplicar. Hay una metodología internacional que es contable, se llama metodología POSO. La metodología POSO de contabilidad se aplica para hacer análisis de riesgo, y en el análisis de riesgo se ven dos cosas. Se ven los impactos y se ven las ocurrencias. Dependiendo de los impactos y las ocurrencias, se ve el nivel de incertidumbre de un riesgo. He sido más allá ya, pero bueno, lo voy a explicar ahorita porque si no, de repente me olvido. Se hace, por eso es interesante esto de la teoría de juegos, se aplica varias cosas, ¿no? Se analiza el impacto y la ocurrencia de un riesgo y en función a eso se hace una valoración del riesgo. Mientras más impacto y más ocurrencia tenga el riesgo, su nivel de certidumbre o de incertidumbre varía. ¿Cuál es la diferencia entre el impacto y la ocurrencia? Que a veces la gente se confunde. A ver, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van en un mototaxi, todos saben que es una mototaxi, ¿no? La vez pasada alguien no sabía que era una mototaxi. Si van en una mototaxi, la posibilidad de que ustedes de que les ocurra un accidente en una mototaxi versus en un avión, ¿en cuál es más alta? ¿En el mototaxi o en el avión? En el mototaxi. Eso es ocurrencia. Las veces que puede ocurrir ese riesgo. Y después van a saber en qué se van, ¿ya? Y ustedes van a tomar la decisión en qué se van. Y la posibilidad de que, habiendo un accidente, te mueras, ¿en dónde es más posible que te mueras? ¿En un avión o en una mototaxi? Eso se llama impacto. Cuando ustedes dicen, en el avión me saco el ancho, no me queda ni la pelo, mientras que en la mototaxi de repente me tiro y me salgo, o me agarro y me salgo, no sé, ¿no? O no me pasa nada de repente, en el avión se cae el avión, y ahí no te queda ni tu nombre, ¿cierto? Bueno, una niñita ahora se salvaba, una violeta, ¿cómo habrá hecho? Entonces, eso se llama ya no ocurrencia, sino se llama impacto. Imagínense un riesgo que ocurre mucho y que el impacto es alto para tus intereses. Y son dos cosas que ustedes no manejan. Ustedes ni manejan la mototaxi, ni manejan el avión. O sea, son cosas externas
que tú no controlas, a las que tú te subes para llegar a un sitio. Ahora, la decisión está en qué toman. ¿Un mototaxi o un avión? Dependerá, pues, si te tienes que ir al Asia, no te vas a ir en mototaxi. Entonces te subes al avión y asumes el riesgo. Entonces tienes que luego gestionar el riesgo. Ya me subo al avión. Entonces, ¿cómo gestiono el riesgo? Diversifico, ¿no? ¿Cómo diversifico? Me voy por tramos. La posibilidad que el mismo avión se saque la mugre, aunque 3 aviones se saquen la mugre diferentes, tomándolos en 3 sitios diferentes, es menor. Entonces, hago un viaje por tramos en vez de hacer un solo tramo. Salvo que agarre un avión que nunca se haya accidentado. Es otra forma, porque puede ser que yo agarre un avión por tramos y tengan más siniestralidad que todo. Entonces ahí tengo que ir viendo cómo diversifico mi riesgo. Y la otra cosa es que asegures tu riesgo. Pagas un seguro, ¿no? Si te sacas del ancho, tú no lo verás, pero también verás toda la plata que recibes por el seguro. Son las dos cosas que se puede hacer con el riesgo, ¿no? Controlarlo a partir de diversificarlo o controlarlo a partir de asegurarlo. Nosotros somos un país que va a tener muchos riesgos, producto de, tenemos desde hace muchos tiempos riesgos. Si yo voy a hacer el plan de desarrollo concertado de Tumbes y voy a poner que es una zona agroexportadora de banano, como lo es, y que hace tales otros productos de pan llegar, como lo es, ¿qué va a pasar? Tiene fenómeno del niño. Y el fenómeno del niño en Tumbes cuando da, ¿qué da? Inundación. Y cuando da inundación, ¿qué pasa con la productividad agrícola? Se va. Entonces, si yo no tengo en cuenta ese riesgo, que ocurre, y con un alto impacto en mi planeamiento futuro, y yo pienso que el futuro va a ser maravilloso, entonces voy a tener problemas para elegir mi futuro apuesto, que es el que tienes que elegir. Entonces, depende de la realidad. Pero si estoy en Puno, ahí no hay inundación. ¿Qué hay ahí? Heladas, sequías, friaje. ¿Me entienden? Se mueven las vicuñas, y las alpacas. Baja la productividad de una línea de negocio. Y de repente yo en el plan estaba apostando por ser el conglomerado más importante del mundo de vicuñas y alpacas, para venderle al mercado internacional, donde una chompa de vicuña de alta calidad puede valer $1,000, $10,000, $20,000, $40,000, según la marca y la tienda en la que se venda. Ya, pero si yo no tengo en cuenta que va a haber helada, va a haber friaje, va a haber... O no tengo en cuenta que hay un competidor que ya se llevó el ADN de la vicuña y de la alpaca y que está produciendo vicuña y alpaca. ¿Saben dónde? Alucinen. En Australia. Japón. Bueno, Japón no creo, pero bueno, Japón no tiene espacio. Pero Australia tiene ahí todo un espacio inmenso, pues, ¿no? Tiene más recursos, más tecnología. Bueno, asistí a una conferencia, congreso, justamente trataron ese tema. Pero a pesar de que, bueno, Dios nos bendició con esa naturaleza, que aquí hay cosas, y lo llevaron, ¿no? Efectivamente hicieron un microclima y ahí lo desarrollaron. Pero el producto de esa paca es muy diferente a... no, claro, eso queda clarísimo. Absolutamente. Nosotros tenemos una ventaja, se llama, y eso es importante lo que estás diciendo, lo que está diciendo no es comparativo, se llama competitivo. La diferencia entre lo comparativo y lo competitivo es que lo comparativo tú tienes similitud. En lo competitivo tú tienes singularidad. Esa es la diferencia entre las ventajas comparativas y competitivas. Yo comparo mi espárrago peruano con el espárrago mexicano. Y el espárrago peruano es más grandecito y es más anchito. Eso es comparativo. ¿Competitiva qué es? Que allá pueden producir y meterle ADN, genética, copiar el ADN, meterle transgénicos, hacerlo más grande, más grueso, más espectacular. Pero lo que nunca van a poder hacer es tener 2 cosechas al año, como la que tiene el Perú. Y por eso nosotros somos el primer exportador de espárragos frescos del mundo.
Y si les cuento cómo se dio eso, se dio por una oportunidad. Porque el primer exportador de espárragos frescos se fue a una feria, así como tú te fuiste a un evento, y en la feria le dijeron, oye, ¿por qué no haces espárrago ahí en tu tierra? El que le dijo ya sabía por longitud y latitud y clima que ahí en Ica se podía hacer espárrago. Y le dijo, a ver, toma la semilla. Se trajo la semilla, convenció a un grupo de agricultores y se metieron al espárrago fresco. ¿Y por qué les pidieron a los peruanos que hagan eso? Porque los mexicanos tuvieron una sequía. Y la sequía les fregó el cultivo en una temporada. Entonces, el mercado norteamericano, que necesitaba espárrago fresco, le compraba a México y le compraba a Chile. Entonces, como no pudo México proveer, buscaron a alguien que les pueda proveer. Y ese fue Perú. Pero Perú le quitó el mercado a México porque el espárrago era más grande y más grueso. Y de ahí le quitó el mercado a Chile, ¿por qué? Porque acá se podía hacer espárrago 2 veces al año. Y en Chile y en México una sola vez. Entonces el importador norteamericano dijo, en vez de estar negociando con 2 países, con 2 realidades, con 2 legislaciones, con 2, mejor negocio con 1 y negocio todo el año. ¿Me puedes producir para todo el mercado norteamericano todo el año? Sí, porque puedo hacer 2 temporadas y además tengo todo el desierto de Ica, todo el desierto de La Libertad, y yo me quedo impresionado, porque yo soy de Guadalupe, y hace poquito he ido de Guadalupe a Chiclayo, todo el desierto que había ahí, que antes me daba mareo beber tanto desierto. Cuando he ido, todo está para un lado y ya está todo verde. O sea, la capacidad aumentó y aumentó y aumentó y aumentó. Y así, de lo que no éramos nada en espárragos frescos, es más, ¿cuántos de ustedes comen espárragos una vez a la semana? ¿Cuántas veces al año comen espárragos? Y ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Que el espárrago es más nutritivo que lo que estamos acostumbrados a comer acá. Ya, pero imagínense eso, ¿no? O sea, los mexicanos, hay que aprender de los argentinos. Los argentinos, un pata que trabajaba con la presidenta Cristina me decía, nosotros exportamos 5 veces lo que comemos. Nosotros exportamos lo que no comemos, le tuve que decir. Y más bien importamos lo que otros producen. Pero bueno, esas son cosas que son elementos. Es interesante, pareciera que estuviéramos saliendo de clase, pero todas estas cosas que les estoy diciendo son las cosas que ustedes ahora van a tener que analizar cuando construyan futuros posibles en base a tipos de escenarios. Antes no, antes ¿tú qué hacías? Mirabas la situación pasada, mirabas tu estado situacional presente y alucinabas tu futuro. Y a lo que caía, ¿no? Eso se podía hacer cuando los cambios en periodos de tiempo eran chiquitos. O lo que pasaba en periodos de tiempo era poco significativo. O sea, era muy inercial esa cosa. Ahora no es inercial. Ahora hay mucho cambio en periodos cortos de tiempo, muchos cambios y muchas circunstancias que van pasando, que hoy puedes estar mirando de una forma y mañana el mundo, y mañana automáticamente lo estás mirando de otra forma el mundo, y así sucesivamente. ¿No? Entonces, y nosotros somos, en el caso de los peruanos, somos un país que gravitacionalmente en el mundo somos muy pequeños. Lo bueno que tenemos es que tenemos una posición estratégica, geopolítica, recontra interesante para el mundo. Pero todavía, o sea, en economía, que es el tema que ustedes manejan, somos 0,0, casi 4% del PBI mundial. O sea que si lo llamamos a Obama para que nos haga un favor, a ver, hermano, tengo en la lista a tantos países y tú representas el 0,04 de la economía mundial, así que aguántate en la lista. O yo no le voy a decir a China, ¿sabes qué? Tienes que seguir produciendo, hermano, porque si no yo me enojo, te tiro un cabezazo. Que sí le pasó a Estados Unidos.
Estados Unidos, casi cierra su estado el año pasado porque no le aprobaban a Obama la reforma de salud, los republicanos. Y lo que me comentaron es que no le aprobaban, entonces Obama dijo, ya, chévere, no hay presupuesto. Y si no hay presupuesto, yo comienzo a cerrar. Y comenzó a cerrar los museos. Pero ¿saben quién hizo, dicen, el lobby más grande para que los republicanos aprueben la reforma y le den el presupuesto? Fueron los chinos. ¿Pero por qué los chinos? Porque los chinos tienen muchas de sus inversiones en dólares. Y si Estados Unidos tiene un freno económico, baja el precio del dólar. Y todos sus ahorros en dólares se deprecian. Entonces los chinos ¿qué hicieron? Dicen que lo que hicieron fue agarrar a todos sus empresarios chinos que tienen negocios con los empresarios norteamericanos, que ya saben qué partido manejan en Estados Unidos, que son los republicanos, y le dijeron, hermano, acá estamos globalizados. Así que si tú no pruebas, vamos a tener problemas. Y así siguió caminando Estados Unidos. Pero como un país diferente hizo una incidencia positiva. Claro, Obama seguro que sabía que iba a pasar eso. Por eso lo puso al límite a su país. Pero son circunstancias que ahora pueden pasar, ¿no? Antes esas cosas, pues, ¿qué pasaba? Había una guerra mundial, ¿no? Ahora no, pues ahora hay más mecanismos para, producto de la globalización. Pero esas cosas hay que saberlas. Bueno, eso que les estoy diciendo es como un artículo de The Economy, ¿no? Entonces hay que leer porque esas hipótesis que pueden ser una locura de un escritor de The Economist, de repente son ciertas, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta porque esas cosas te reflejan cómo te vas a mover internacionalmente. Y hay casos que uno tiene que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la economía, ustedes saben, uno de los efectos de que la economía esté así como está en el Perú ahorita, a nivel que está, dicen que es porque Estados Unidos comenzó a reducir sus incentivos que estaba dando la Reserva Federal al mercado norteamericano. Porque Estados Unidos ha comenzado a crecer, entonces, ¿qué hace la Reserva norteamericana? Sale del incentivo. Si sale del incentivo, los empresarios que trabajan en Norteamérica, ¿qué hacen? Si ya no les llega incentivos, usan sus recursos para inyectar y seguir ganando. Pero esos recursos, ¿saben dónde estaban? En Latinoamérica. Entonces, el año pasado ha habido una fuga de miles de millones de dólares de Latinoamérica, ha regresado ese capital a Estados Unidos. Entonces, nosotros somos el cuarto país receptor de inversión extranjera directa en América Latina. O sea, no sé cuánta plata que iba a haber acá, agarraron y dijeron, chao, chao, me la llevo allá. Si hay menos plata en la economía, hay menos crecimiento. Y ya saben por qué pasa. Aparte de otros factores. Estoy hablándoles el ejemplo de uno. Entonces, uno tiene que mirar todas esas consideraciones para poder hacer el enfoque prospectivo. Pero no vamos a hablar mucho de perspectiva, vamos a hablar un poco de la metodología en esta parte. En la metodología se habla de estos 4 escenarios, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero transmitir, sí. Yo, lo que en Argentina estaba preguntando acá el colega, Sí. que era relacionado con el temor que había otras escuelas que tenían metodología para la perspectiva. Una era la escuela francesa y la otra era la escuela inglesa. Sí. En inglesa se enseñaba natural, y eso es lo que nos explicó durante el curso. Luego también había la escuela de metodología francesa. Empleaba muchos métodos estadísticos. Sí, o sea, pero lo que les quiero decir es que no se preocupen, yo te diría que no se preocupen de las metodologías, primero preocúpense de los conceptos, porque en perspectiva lo bueno que tiene la perspectiva es que las metodologías tienen bastante pragmatismo, o sea, tienen cierta objetividad. No es como, por ejemplo,
en las metodologías anteriores que había de análisis FODA. El análisis FODA no tiene mucha objetividad, tiene mucha subjetividad, dependiendo de los actores con los que los hagan. La perspectiva en cualquiera de las metodologías siempre lo llevan al campo de lo cuantitativo, de lo objetivo. Inclusive en el enfoque de análisis de expertos, lo cuantifican, lo interaccionan, y por eso que a veces en las metodologías prospectivas el análisis de expertos, que es una metodología cualitativa, lo hacen con tanta cantidad de expertos que lo vuelven la sistematización de la opinión, la tienen que volver cuantitativa para poder sistematizarla adecuadamente. Entonces, lo bueno que tiene la perspectiva, que como necesitan ponerle objetividad al futuro, es que lo tratan de cuantificar. En las dos escuelas llegan al mismo tipo de desarrollo. Pero, más allá de las escuelas, que sí nos podemos rayar bastante, filosóficamente inclusive, lo que me interesa a mí enseñarles ahora es el énfasis metodológico de lo que propone CEPLAN trabajar. Entonces, trabaja con estos 4 escenarios, ¿no? El escenario ideal, el escenario tendencial, el escenario exploratorio, y a partir de esos 3 escenarios se define el escenario apuesto. Entonces, en planeamiento, lo que no cambia en planeamiento estratégico es que tú partes de una situación inicial y tratas de buscar una situación deseada en el futuro, después de un tiempo T de análisis. Después de un tiempo T de análisis, tú tratas de ir de esta situación que estás aquí a una situación deseada. Y acá, ya hablando en perspectiva, hay varias situaciones deseadas. Varias. Y es más, uno habla en términos relativos, hay varios puntos acá. Cada uno de esos puntos es un S. ¿Cuántos puntos hay en una línea? Infinitos. Y ahí me puedo poner filosófico, ¿no? Entonces, como hay varios escenarios acá, lo que dice la metodología es, oye, yo no quiero que trabajes con todos los escenarios, yo quiero que trabajes con 3 tipos de escenarios. Un escenario que es el escenario ideal o óptimo, que es el mayor posible de tu realidad en este tiempo. No es el mejor posible, ¿no? O sea, yo puedo tener acá un escenario mayor, por acá, pero si soy el país P, de repente solamente lo posible para el país P, en las condiciones que tiene el país P, es este escenario. Este escenario ideal o... Entonces, tengo que definir de estos tipos de escenarios que existen. Luego, hay un escenario tendencial, dice la metodología. ¿Cuál es el tendencial? El tendencial es como si todo sigue inercialmente. Entonces, para el tendencial es fácil. Tengo esta situación y tengo que ver cuál es la tendencia anterior. Y luego, ¿qué hago? Esa tendencia la proyecto. Y con eso, en la situación deseada, después del tiempo T, voy a encontrar un escenario tendencial. ¿Sí? Para ambos escenarios, para este escenario ideal y para este escenario tendencial, tengo que tener un enfoque del lente que estoy planificando. Acá hay un ente, detrás del planeamiento hay un ente, que puede ser, en el caso peruano, el país, Plan Nacional de Desarrollo, el sector, Plan Estratégico Sectorial Funcional, el territorio departamental, Plan de Desarrollo Concertado, el territorio local, Plan de Desarrollo Concertado distrital o provincial, el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, es un plan especial institucional, o la universidad, que todos esos pueden hacer prospectiva. Todos esos pueden hacer prospectiva. Entonces, lo segundo que dice la metodología es, muy bien, tú ya sabes que esos 2 escenarios tienes que construir, y los tienes que construir para un ente.
¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que cambia? Este cambio de acá, este cambio. No es que cambie el escenario, lo que cambia es el ente que tú estás planificando. Este es un ente el que planifica. Este es el que tiene que cambiar. Es decir, la posición de este ente en la situación inicial va a ser diferente en la situación tendencial y va a ser diferente en la situación, pero es el mismo ente. Si este fuera hablado, Castañeda, la persona es la misma, sino que acá va a tener otros atributos, otras consideraciones. Pero para planificar esa persona y proyectarla en el futuro, o ese ente y proyectarla en el futuro, yo tengo que saber cómo es la persona. Yo no le puedo decir que Vlado se va a parecer a Obama. Imposible que me parezca a Obama. Salvo que tenga algunas particularidades igual que Obama. Y ustedes me digan, en el tiempo T, yo voy a hacer que tú seas el presidente más poderoso del mundo. Si ustedes me aseguran eso, les hago clase gratis. ¿Me entienden? ¿Qué tengo que hacer? Tú no me puedes decir así a la ligera. El escenario no se hace a la ligera. No, yo quiero este... No. Tú tienes que ver acá, y ahí está el elemento importante del ente, que tienes que ver cuál es el modelo del ente. Y eso se le llama modelo conceptual. Entonces, primero tengo que saber qué tipo de ente tengo, cuál es su modelo. Ahí hay varias metodologías. Está la metodología del análisis del ente, de ver cómo es, de ver cognitivamente qué es y qué produce. Es como análisis de causalidad, ¿no? Ver sus causas de su consideración y ver sus efectos de su consideración. Puedo hacer un análisis situacional, puedo analizar situacionalmente cómo es. Puedo hacer un análisis situacional y retrospectivo, ¿no? O lo que propone ese plan que está proponiendo en sus talleres. Analice el modelo conceptual a partir de componentes. Entonces es como, este ente, ¿qué lo compone? Esa metodología se usa bastante para poder configurar sectores y territorios, porque en el caso sectorial las componentes se dan producto de las competencias y funciones. A ver, yo les pongo un ejemplo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿cuáles son sus componentes? Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Comercio exterior y turismo. ¿Cómo es el comercio exterior en el Perú? Tiene una forma. Minero, ¿no? Primario, principalmente. Del primario, ¿cómo es? O sea, cuando yo voy viendo eso, lo veo del lado de las competencias, son componentes. En el caso territorial, ¿por qué se usan los componentes? Porque en el caso territorial se usan las vocaciones, metodología chilena de desarrollo económico local, vocaciones. Porque en el caso territorial, en el planeamiento peruano y en el planeamiento latinoamericano, en el caso territorial, lo que manda es el desarrollo. Y el desarrollo tú lo tienes a partir de entender cuáles son tus vocaciones. Y las vocaciones componen características del territorio. El territorio puede tener de todo, pero no en todo tiene una vocación preponderante. Un territorio puede tener agricultura, minería, pero su vocación no es en todo con el mismo nivel de prioridad, con el mismo nivel de participación, con el mismo nivel de desenvolvimiento. Y por eso que los territorios eligen o encuentran su vocación. Voy a poner un ejemplo. El Callao tiene agricultura. Tiene por ahí, tiene un río, por ahí, tiene una cuenca. Pero es pequeño. Pero ¿cuál es su principal vocación del Callao? ¿La agricultura? Pesca, el mar, el comercio. ¿Ves? O sea, ese modelo que se llama Callao tiene sus componentes.
Entonces yo tengo que, en el análisis del escenario, primero saber cuál es el modelo conceptual de ese ente que voy a planear. Yo no me puedo copiar el plan de desarrollo concertado de Huancavelica y decir que con ese hago el del Callao. Antes, con la metodología anterior, mucha gente hacía copia, pega y chanca. Ah, este se llama plan de desarrollo concertado de Huancavelica. Ya lo voy a usar para hacer el plan de desarrollo concertado del Callao. Y claro, a veces la mezclaban, porque terminaba pareciéndose el plan X al plan Y, cuando X y Y tenían diferentes modelos conceptuales. Entonces yo tengo que construir el modelo conceptual. Entonces en el sectorial se construye a partir de las características competenciales, y en el territorial eso no está en la directiva, eso no está en ninguna guía, eso está en la experiencia. La experiencia de que varios países han hecho esto, con ejemplos y todo. Y en el territorial es vocaciones territoriales. ¿Cómo se analizan las vocaciones territoriales? Se analizan por diferentes vertientes: económicas, sociales, culturales, institucionales, ambientales y todas otras más que ustedes consideren pertinentes para la realidad del ente. Y por ahí yo analizo qué tipo de vocación. O sea, si a mí me contratan para hacer en la 14ª región de Chile un plan de desarrollo concertado, yo lo puedo hacer metodológicamente. Y cuando vaya allá y es un plan territorial, le tendré que preguntar cuáles son sus vocaciones. No sé, le tengo que dar un instrumento para analizar, para que ellos analicen cuáles son sus vocaciones. Los instrumentos son analizar diferentes aspectos que pueden tener una vinculación territorial, y a partir de eso analizar la preponderancia de los temas. ¿Qué se analiza en vocaciones? Las potencialidades, las limitaciones y los problemas. Entonces, ahorita ese plan está siendo sectorial. El sectorial es fácil, porque agarran las competencias y en base a las competencias que tiene cada sector, definen la estructura de las componentes. Pero este año va a empezar lo territorial, y de repente ustedes comienzan a trabajar en lo territorial, ya saben que el enfoque es de vocaciones. Y hay una metodología que trabaja con eso, que no lo trabaja la metodología para prospectiva, lo trabaja para el modelo tradicional de planeamiento, lo trabaja para análisis de causalidad, pero conceptualmente el territorio se mueve por vocaciones de desarrollo, entonces es lo mismo. Es esa metodología de desarrollo económico local. El autor chileno se llama Iván Silva Lira. Ponen eso y sale en todo su manual. Yo uso esa y me ha dado buenos resultados. Voy a escribir en la pizarra. Así se llama, Iván Silva Lira. Iván Silva Lira. Tiene es CEPAL INPES, tiene un manual sobre desarrollo económico local. Iván Silva Lira. Y con esa metodología hizo un análisis para, CEPAL pagó el análisis para regiones de Perú, de Chile, de Colombia y de Ecuador o Bolivia, no recuerdo bien, y hicieron todo un análisis territorial de potencialidad. Está todo eso en el texto, está en internet, así que lo pueden bajar. Lo que más interesa es la metodología, ¿no? Disculpe, pero Sí. también habló de una Argentina. Vale. Sí, pues ya. Sí, así sí. No me acuerdo cómo es su nombre. Eduardo Vargas. Eduardo. Sí. A los dos los conozco, pero sí me acuerdo su nombre. Dígame, la metodología de la ZE, ¿podría también ser útil? De la zonificación económica y ecológica. Sí, eso hablamos en la clase anterior, ¿no? Que el ordenamiento, pero es metodología de ordenamiento territorial. La Z todo es instrumentos de ordenamiento territorial. Ya hemos hablado en la clase anterior que el ordenamiento territorial es un insumo para el planeamiento estratégico territorial. Es un insumo. Sino que hemos hablado que hay dos tipos de países, donde primero han hecho el ordenamiento y luego el planeamiento, y
países donde primero han hecho el planeamiento y luego el ordenamiento. Nosotros estamos en el segundo caso. ¿Qué debería pasar? Deberíamos ir hacia el primer caso. ¿Cómo se hace eso? Conforme vas actualizando el planeamiento, vas haciendo que le gane el ordenamiento. Porque el territorio va a tener las mismas características. Eso no va a cambiar. O sea, si hay petróleo bajo, eso no va a salir y se va a ir solito, ¿no? Y si hay posibilidades y potencialidades agrícolas, eso no se va a ir y se va a salir. Puede cambiar, sí. Puede cambiar, pero no, salvo que haya una oportunidad. El caso que les he contado del espárrago, nunca algunas partes del país pensaron cultivar tanto espárrago como lo están haciendo ahora. Pero eso ya es tú buscar tus características en el ordenamiento territorial, ¿no? O sea, tú puedes buscar otras características. Pero esa es una sofisticación mayor. O puedes tú crear tus propios conglomerados. El enfoque norteamericano es ese, ¿no? Que crearon sus propios conglomerados. Entonces, a partir del conglomerado tú puedes mejorar el aprovechamiento del territorio y las condiciones del territorio para determinadas características. Sí. ¿En qué medida la perspectiva puede cambiar la vocación del territorio? Puede cambiar lo vamos a ver ahorita, mejor, con los riesgos y las oportunidades. Ahí se cambia. Ahorita lo vamos a ver porque tengo que entrar al tercer escenario. Pero el mensaje acá es que hay un modelo conceptual. Y ese modelo conceptual es el que lo hago caminar. Y tiene un modelo en el futuro. Y yo lo que trato de hacer en la perspectiva es elegir el modelo conceptual futuro para, eligiendo el modelo conceptual futuro, o sea, primero hago esto, 1, y luego regreso acá y hago 2, que es construir los objetivos. Estos serían como la línea de los objetivos. ¿Se acuerdan que les dije que era un objetivo? ¿No? Los cursos de acción con determinadas características que inciden en un sujeto u objeto para lograr una visión. Eso es lo que es un objetivo. Entonces, ese concepto que vimos ahora es más fácil de graficarlo. Pero a partir de un modelo conceptual. Ahora, el tercer escenario es algunas consideraciones. El escenario ideal óptimo, ¿no? ¿Cómo lo elijo? Si yo ya tengo el modelo conceptual, yo tengo que ver en este espacio de tiempo qué es lo óptimo que este ente puede hacer como una realidad, como una imagen futura, ¿no? Entonces yo puedo decir, y esto hay que ser muy objetivos acá, porque por eso existen esas dos palabras, lo futurista y lo futurible. Lo que está acá es lo futurible, el futuro posible en el marco de este tiempo. ¿Se acuerdan? Posición, recursos, el segundo elemento. ¿Qué tengo que ver en ese tiempo? ¿Qué recursos tengo disponibles para poder lograr un futuro? Y ese escenario ideal lo hago bajo esa perspectiva. Porque yo puedo decir, miren, en Perú quiero que en 5 años se parezca a Argentina en producción agrícola. Entonces sí, yo puedo decir eso, y de repente ese puede ser mi planteamiento óptimo, pero yo tengo que definir si el modelo conceptual peruano, así como está, qué cambios, ahí vienen los cambios que usted hablaba, en los componentes se puede hacer. De repente la forma de composición del modelo conceptual peruano no atraca como espejo argentino. Nunca nos vamos a parecer a los argentinos. Ojalá que no nos parezcamos. Y si alguien es argentino, que lo disculpe. Que lo disculpe Dios. O sea, el único que puede disculpar es Él. Entonces, claro, yo tengo que ver a qué tipo de modelo conceptual me puedo parecer más. Y en base a eso, veo qué ruta ha seguido ese modelo conceptual. Si es de país, si es de territorio. Si es de sector, igual. En el caso de territorio, es buscar territorios similares, con características similares, hacer un buen benchmarking territorial. Pero en el caso sectorial es estándares. Se trabaja mucho con estándares.
estándares internacionales. Si yo quiero mejorar la educación, bueno, tengo un estándar. ¿Cuál es el estándar? PISA. Entonces, ¿qué tipo de ranking PISA quiero tener en este periodo de tiempo? Que sea capaz de hacer con los recursos que tengo. Entonces, voy a estar en el ranking no penúltimo, sino voy a estar entre los 10 mejores. Ah, ya, entre los 10 mejores. Pero yo no voy a poder decir de frente, ya, voy a ser el mejor. Voy a parecerme a Finlandia. La pregunta es, ¿el modelo conceptual con el que empezó Finlandia cuando estaba aquí como Perú es el mismo que tiene el Perú hoy? ¿Qué brechas tengo que cubrir? ¿Se acuerdan del planeamiento? Si hago un benchmarking, hago el análisis comparativo. Tengo que retrocederlo a Finlandia a una posición similar a la del Perú, ver sus modelos conceptuales y ver si lo puedo hacer. ¿No? En Finlandia, pues el profesor tiene una potencia en la clase impresionante. Le pagan un montón de plata, le dan toda la tecnología y le ponen toda la metodología. Y es un orientador nada más. ¿No? Ustedes seguro han tenido profesores que escribían a pesar de yo tenía así, pues. Ya, copien. Y la otra semana hay examen. Copien bien, ¿ah? Yo me acuerdo que a un profesor le cambiamos la hoja y cuando se fue al baño le cambiamos la hoja y quiso volver a copiar, no sabía en dónde se había quedado. Eso le da ese tipo de educación. Eso no es una educación muy nefasta, porque es autocondicionada. Pero bueno, a lo que voy es que tengo que ver ese modelo conceptual y proyectar. En el sectorial se proyecta por comparación, pero tengo que ver con algo que se pueda comparar y por la temporalidad. En el territorial se proyecta por territorios. Y los territorios, por eso sirven las vocaciones. Porque si yo tengo la vocación agroexportadora, minera, no sé qué, no sé cuánto, veo qué territorio del Perú se puede parecer o qué territorio del mundo se puede parecer, de alguna latitud se puede parecer, y en función a eso hago mis análisis y veo qué capacidad puedo desarrollar. Ya, si no hay algo con el que te puedas comparar, ahí, caballero, tienes que innovar. Y ahí la perspectiva ya no es estratégica, es tecnológica. Tienes que innovar, o sea, tú tienes que proponerte qué es lo que eres capaz de hacer. Y a eso se le llama un pionero. Hay gente que ya tiene un nivel de rendimiento tan alto que ya no, ¿para qué se van a comparar con X, Y, Z? Si ellos son los pioneros. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van evolucionando y van marcando la línea de evolución, ¿no? Ya, eso es otra comunicación. Pero todavía nosotros realmente que no tenemos que estar en esa línea, ¿no? Más esa estrategia. Bueno, entramos ahora al escenario exploratorio. El escenario exploratorio, CEPLAN lo que está diciendo por lo general es que los escenarios exploratorios están aquí, entre este y este, entre el tendencial y el óptimo. Y yo les voy a explicar teóricamente, y creo que también prácticamente, los escenarios tendenciales no, los escenarios exploratorios no están solamente entre el ideal y el óptimo, entre el óptimo y el tendencial. Pueden estar aquí o pueden estar acá, lamentablemente. Pueden estar por debajo de lo tendencial. Entonces, los escenarios tendenciales, exploratorios, son aquellos que están por acá, aquellos que están por acá. Estos son pesimistas y estos son optimistas. Es más, al inicio en América Latina se trabajaba con 3 escenarios, nada más. El optimista, los optimistas, el tendencial y el pesimista. Pero ahora la cultura es más a lo positivo, ¿no? Cultura positivista, ¿no? O sea, hay que olvidarnos un poco de acá, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo encuentro los escenarios exploratorios? Todos estos de acá son escenarios exploratorios, ¿no? Voy a ponerlo así. Acá un checklist y acá los negativos. Estos son los que debemos evitar y a estos debemos apuntar, ¿no?
Porque yo no voy a poner en mi perspectiva, acá ustedes tienen que elegir un escenario opuesto. Uno de todos esos escenarios, uno tienen que elegir. Ese escenario lo colocan en su plan y lo convierten en una visión y ya está la primera parte del plan, que es la visión. Entonces, yo tengo que elegir un escenario. Entonces acá les voy a explicar dos cosas. Una es cómo se llega a los escenarios exploratorios. Y dos, cómo se elige el escenario opuesto. Esa es esta parte metodológica que les voy a mostrar. ¿Cómo llego al escenario exploratorio? A cualquiera de los escenarios exploratorios. Ahí entra lo que me estaban preguntando, los cambios que se generan producto de la perspectiva. ¿Qué se genera producto de la perspectiva? Se generan dos cosas, los riesgos y las oportunidades. O sea, si yo quiero cambiar mi escenario, ¿qué tengo que hacer? Buscar las oportunidades. El ejemplo del espárrago que les puse. ¿Qué ha generado el espárrago Ica? Que haya pleno empleo. Pleno empleo ahí en Ica. ¿Y saben cuál es el siguiente departamento donde hubo pleno empleo? La Libertad. Y que es el segundo departamento que se metió a la agroexportación. Claro, ya cuando entras con un producto como el espárrago, ya puedes, oye, ¿qué más puedes producir ahí? Mango, ¿qué más? Uva, ¿qué más? Palta, ¿qué más? Amaya. ¿Aquí en el mismo sitio? Sí, en el mismo sitio. Entonces el empresario importador norteamericano, europeo, chino dice, o sea que tú me puedes vender uva, palta. Entonces en vez de buscar eso en otro sitio, ya, claro, todavía no somos tan competitivos de repente. O sea, no somos el principal exportador de uva, o el mango, o el limón, pero ya estamos entrando. A lo que voy es que eso fue, como les he contado, algo que no lo teníamos. Les he contado que un pata se fue a una feria. Eso no fue que el gobierno se fue y buscó a ver qué producto va a necesitar el mercado internacional que yo pueda producir en el Perú. Nadie hizo esa pregunta. Bueno, pero yo puedo construir un planeamiento donde me haga todos los días esa pregunta. ¿No? Por eso el enfoque es de diversificación productiva ahora. ¿Qué más puedo hacer que el mundo quiera? Que nadie lo esté haciendo. ¿En qué momento entro? El ejemplo del espárrago es bien bacán porque te demuestra que puedes producir algo que no produces, que puedes entrar en mercados que no te llamaron o que tú no lo buscaste, y que puedes cambiar la estructura del comportamiento de tu presencia en el mercado respecto a tu producto. Y miren que somos el primero. Nunca pensamos que íbamos a tener eso. Y no es la primera vez que el Perú tiene eso. Ya fue de la harina de pescado, ya fue del caucho, ya varias veces hemos tenido cosas así y no lo hemos aprovechado. Porque el enfoque ha sido de corto plazo. Hemos disfrutado de la mesa que estaba servida y no pensamos en toda la despensa que teníamos que llenar cuando la mesa. Sí, pues es el problema, ¿no? Seguimos pensando con enfoque de corto plazo. Y es culpa de los economistas. Del medio. En Perú me parece que está funcionando bien el café ecológico. El café, ya. Ay, miren, acá hay ejemplos para todo. Mejor no entremos a los ejemplos. Lo que quiero es que entren al concepto metodológico. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona el riesgo? El riesgo lo que hace es que a un escenario lo mueve hacia abajo. Y la oportunidad que hace a un escenario lo mueve hacia arriba. Eso es lo que hace. Entonces, si yo tengo claridad sobre los riesgos y sobre las oportunidades a los que se va a someter el modelo conceptual a la hora que avance en el tiempo, si yo tengo más análisis de los riesgos y las oportunidades, ya voy a saber cómo se va a comportar el escenario. Sí. Ejemplo, yo le doy una pregunta. ¿Los transgénicos qué cosa es para usted? ¿Un riesgo o una oportunidad? Depende. Lo que pasa es que ahí hay una toma de decisiones bien complicada. Porque hay dos vertientes. Las que están a favor del consumidor y las que están a favor del productor. Las que están a favor del consumidor dicen que hay que tener
tener cuidado con los transgénicos. Las que están a favor del productor, que dicen, oye, eso aumenta la productividad. Entonces, ambos tienen que ver con calidad de vida al final. Entonces, un país, ¿qué tiene que hacer? Tomar la decisión. Entonces, hay países en el mundo que dicen ya, que entren los transgénicos, pero son en todos los productos que ellos no consumen. Entonces, su enfoque es de productividad para los que no consumen. Pero prohíben el ingreso en algunos productos que ellos sí consumen. ¿Y qué generan? Generan lo que se llama una banda. Entonces atracan transgénicos hasta un límite técnico en aquello que consumen. Y en lo que consume el mundo, se persina y que consumamos. Esa es una decisión que no la van a salir a decir al mundo, ¿no? Yo he tomado esta decisión. No. ¿Cómo la dicen? En una norma y ponen, para tales y tales productos el límite es tanto, para tales y tales productos el límite es tanto, y es más riguroso para lo que comen ellos. Hay otros países que son más rayados, no transgénicos. Es mentira porque ahora con la globalización, miren, me han contado que si tú tienes en un container alimento, grano transgénico, y la otra mitad no transgénico, cuando se va moviendo el barco, los transgénicos, no sé, tiene un nombre eso, ¿eh? No recuerdo el nombre, ¿eh? Me ha explicado la gente de Copy la vez pasada que estaban hablando de un tema de transgénicos. Sí, tiene un nombre eso, y se contamina. Otra, baja el grano con transgénicos, está blanquito el container, sube el grano sin transgénico y ya se fregó, ya tiene transgénico. Sino que hay límites técnicos para eso. Pero hay países que dicen cero, o que dicen sin transgénico, ya se fregaron. Y no hay forma en realidad de definir la estructura. Pero lo que estoy tratando de decir es que uno tiene que analizar todo eso, y es buena la pregunta, ¿no? En el sentido de que así como esa variable, porque eso es una variable, esa variable tengo que analizar. Cuando yo muevo esto, lo que se está moviendo son componentes. Y las componentes que tienen, variables. Y las variables, de las variables que tienen, no todas las variables son estratégicas. Tengo que elegir solamente las estratégicas. ¿Por qué? Porque el modelo puede tener 1000 variables. Yo me voy a mover con 1000 variables. Ustedes muévanse con 1000 variables que tienen que tomar decisiones en su casa. No se mueven, pues. Por estar analizando la variable, su familia no se mueve. ¿Las que tienen que ver? Las variables estratégicas. Salud, educación y ocio. Ya, listo. Pongámonos de acuerdo en esas 3 cosas y movamos. Pero si tú vas a ver X, Y, Z, H, o sea, que te vas a llenar de variables mientras estás pensando con tu familia qué hacer, ya se pasó el año. Entonces, por eso que se elige lo estratégico. Pero bueno, primero vamos a los escenarios. Aquí vamos a entrar a la otra partecita de la variable. Entonces, a ver, si yo quiero encontrar los escenarios exploratorios, una recomendación metodológica es que al tendencial, que es el primero que yo debería conocer, yo a ese tendencial le encuentro sus riesgos. ¿Y qué va a pasar cuando le encuentre sus riesgos? La cosa fluctúa hacia el escenario pesimista. Y le analizo sus oportunidades. Ahora, es fácil teóricamente explicarlo, pero en la práctica esto se mueve así, ¿no? Y puede acabar acá, o se puede mover así y puede acabar acá. Dependerá de qué, de que los riesgos yo los controle y las oportunidades yo las conciba. Eso es algo que con lo que yo estoy tratando de hacer el curso. Yo lo que les estoy enseñando es para que gestionen el planeamiento estratégico, no para que hagan planeamiento. Para hacer, lean su libro y lo van a hacer. Con la capacidad técnica que tienen profesional, seguro que lo van a hacer. Yo lo que estoy acá diciéndoles es todo para gestionar el planeamiento. ¿Cómo se gestiona un plan entonces? Estratégico. Se gestiona en base a estar controlando lo que tú has definido en el modelo
y eso es interno, ámbito interno de tu modelo. Tú eres Perú y tú gestionas Perú. Y ojalá teniendo buen gobernante, buenos políticos, buena sociedad, en fin. Y tú gestionas tus riesgos y tú gestionas tus oportunidades. Tus riesgos, ya saben, impacto, ocurrencia, diversificando, asegurando. Y tus oportunidades, ¿dónde están las oportunidades? No están acá, están afuera, hay que buscarlas. ¿Cómo buscas tus oportunidades? A partir de tus caracterizaciones, que es en los temas sectoriales, para ver tus estándares de cumplimiento, y en los temas territoriales a partir de tus vocaciones. Yo no voy a buscar, si yo soy agroexportador, ¿no? Les voy a contar otro caso de agroexportación. La uva, hay una uva que se llama festiva, porque ustedes sabían que la uva, la principal producción de uva era la de Ica, y la de Ica sirve para hacer licor, pero no es para mesa. Lo usábamos solamente el 31 de diciembre, pero no es para mesa. Esa uva no es de mesa, por eso que nunca hemos exportado esa uva, y nunca íbamos a exportar esa uva. La uva que come la gente en el mundo es una uva más grandecita, más redondita, más vendible en una mesa hogareña para que la gente entre y ¡ay, qué rica uva! Esa es la lógica. Marketing. Esa uva se llama festiva. Entonces, una vez un empresario me dice, yo aprendí a hacer uva festiva porque en la misma latitud, en Brasil, con el mismo clima de acá de Piura, me dijeron que podía hacer esa uva. En una feria, se trajo la semilla, plantó una uvita, salió, y dijo, uy, tengo un montón de hectáreas acá. Y es por goteo, pues. O sea, cantidad de agua, terreno ahí baldío, ¡fum! Y es uno de los exportadores de uva. Pues una uva, un tipo de uva. Eso es buscar una oportunidad. Eso ya generó un cambio, porque dinamizó la realidad territorial, dinamizó la realidad económica, dinamizó la realidad social, dinamizó la realidad cultural, la institucional, todos esos aspectos que uno analiza en la educación. Entonces, las oportunidades o los riesgos son los que te mueven el escenario. Sería bueno que uno tenga un buen planeamiento. El buen planeamiento prospectivo es aquel que analiza estos riesgos y estas oportunidades cuando lo está gestionando el plan, no, cuando lo está elaborando el plan. Y cuando lo está gestionando, porque la elaboración es teórica, cuando lo está gestionando, se va a encontrar con la realidad práctica y puede cambiar esa realidad práctica. Hay un terremoto en la China, y miren, en la China, me dijo un especialista en temas chinos, cada cierto tiempo tienen 3 ríos que los cruzan. De esos 3 ríos hay 2 ríos que se inundan siempre, sacan la mugre de eso. Entonces, va a necesitar en algún momento nuevamente minerales. Claro, la China ya se dio cuenta que va a necesitar siempre minerales. ¿Qué ha venido? O sea, a comprar las minas peruanas. Las empresas chinas tienen las 2 principales minas de cobre, que de casualidad, esos son más prospectivos que nosotros. Eso dijeron, lo que voy a necesitar está allá. Entonces, ¿qué hago? Para diversificar su riesgo, para asegurar su riesgo, ¿qué hacen? Lo compran, ¿no? Ya han vendido y han comprado. Han comprado las bambas y tienen todo lo mucho. Y anteayer leí en gestión que tienen como 25.000 toneladas métricas listas para exportar. O sea, han ido produciendo y están ahí. Seguro que todavía no las venden porque están esperando que se mueva ¿qué? Tengo que explicar mucho eso, ¿no? Entonces, muy bien, los riesgos y oportunidades. Ahora, acá, con eso ya saben que se consiguen todos estos escenarios, ¿no? Todos estos escenarios, riesgos y oportunidades. Entonces yo, a mi modelo conceptual, ¿qué tiene mi modelo conceptual? Tiene componentes. Y las componentes que tienen, variables. Y de todas las variables, ¿cuál tengo que elegir? Las estratégicas. Es decir, las que influyen en el
modelo. No en la componente, ¿eh? En el modelo. Ahí está el secreto 2. Porque la gente dice, escogen, así dice hasta los libros, escojan las variables estratégicas por componentes, sí. Pero no se escogen por componentes. Porque cuando tú ves las metodologías, todas las metodologías hacen que las variables interaccionen respecto al modelo. Lo que manda es el modelo. Si hacen mal el modelo, fregado. Pueden ser los mejores prospectólogos del mundo, pero si el modelo es inadecuado, esto no va a funcionar. Entonces, cuando yo elija las variables estratégicas del conjunto de variables de una componente, tengo que ver la componente, sí, pero mirando el modelo conceptual. Entonces, ahí aprendí de un brasilero algo que siempre me enseñó en planeamiento, que es, el enfoque tiene que ser integral y sistémico. ¿Qué quiere decir integral? Integral es que la componente forma parte de un todo. Entonces, la componente tiene que calzar exactamente en este todo. Como una parte de un rompecabezas. Ustedes han visto un rompecabezas, ¿no? Las partes calzan exactamente. Eso. Entonces, cuando tú armas todo el rompecabezas, la figura es integral. ¿Sistémica qué es? Que funcione como un sistema. Entonces, el ejemplo que nos hacía este colega es el siguiente. Ustedes, al rompecabezas, ármenlo. Y luego, pónganlo lejos. ¿Y qué es lo que van a ver? ¿Van a ver las piezas de rompecabezas o van a ver la figura de rompecabezas? La figura. Ya no van a ver las piezas. Conforme se alejan, ven el sistema. Porque funciona exactamente. No es que está la pieza, sino que la figurita que está en la pieza se conecta exactamente con la figurita que está en la otra pieza. Entonces, la parte sistémica es que además las componentes tienen que estar conectadas, de tal manera que cuando tú lo veas de lejos, se vea la componente o el modelo conceptual. El modelo conceptual. Ese es el enfoque. Entonces, ese es el esfuerzo del diseño prospectivo. Si ustedes hacen eso, ya saben cómo hacer un modelo prospectivo, ¿no? Agarran el modelo conceptual, le ponen las componentes, verifican la consistencia de su integralidad, es decir, que formen parte de todo, y luego verifican el enfoque sistémico, es decir, que lo que aporta una pieza o una componente con otra, y con otra, y con otra, y con otra, le dé ese modelo conceptual una identidad. ¿Se acuerdan de la identidad? Que les decía en la clase anterior, una identidad. Y tú veas a lo lejos la figura. En el caso sectorial, veas el sector que estás teniendo y que quieres desarrollar. Y en el caso territorial, veas el territorio que estás recibiendo y que quieres desarrollar. Y ese es el esfuerzo técnico. Entonces, acá entran las variables. Entonces, los riesgos y oportunidades, ¿en dónde influyen? Los riesgos y oportunidades influyen en las componentes y en las variables estratégicas. Entonces, si mi variable estratégica es ser el primer exportador X, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar ese tipo de exportación. Primario, secundario, ¿no? Tengo que ser realista. Pero ahí yo puedo cambiar, ¿sí? Es lo que está tratando de hacer ahora el Perú. Se ha dado cuenta que con el precio de los commodities no va a ser mucho, porque va a vivir de la fluctuación externa. Entonces, ¿qué está haciendo? Diversificándose. Para que algún día nuestra canasta económica tenga los huevos en diferentes canastitas y no en una sola. Que cuando se cae el precio internacional de los minerales, fregados. En cambio, si, por ejemplo, el empresario que es dueño de un pozo petrolero y es dueño de espárragos, tiene compensado su riesgo. El Perú tiene que compensar sus riesgos. ¿Pero cómo compensas tu riesgo? Con tus oportunidades. Entonces hay que analizar todas esas oportunidades. ¿Pero de qué? Respecto a tus variables estratégicas en el marco de tus componentes. Porque los riesgos están acá. Y las oportunidades, o sea, están referenciadas respecto a estos dos elementos. Entonces ahí es donde entra la variable.
Esas son las variables en las que se mueven. La variable PBI tiene un comportamiento hoy y según el escenario que yo escoja, tendrá un comportamiento en la situación de ese algo. Si tiene el mismo comportamiento, ¿qué va a ser? Inercial. No va a pasar nada. O máximo tendencial. O peor, pasa un riesgo, China deja de comprar, se resfría a Estados Unidos, le da gripe a la Unión Europea, ¿y qué pasa con el Perú? En vez de estar en 6% del PBI, está en 3%. ¿Eso yo lo puedo controlar? Sí. Ya sabiendo qué es lo que está pasando, puedo controlar. ¿Cómo lo controlo? Viendo cómo tengo que mover. Muy bien. Ya saben entonces cómo se consiguen estos escenarios y qué es lo que tengo que conseguir. Ahora, ya tengo los escenarios. Tengo todos los escenarios. El escenario ideal, el escenario tendencial y todos escenarios exploratorios. Exploratorio 1, exploratorio 2, exploratorio 3, exploratorio 4, exploratorio 5, exploratorio 6. ¿Sí? Ya saben que tantos puntos haya, y como el futuro tiene infinitivo, de acuerdo a la teoría de la relatividad, entonces, ahí puedo tener miles de escenarios. Muy bien, una vez que ya tengo que elegir uno, dice la directiva, que ese escenario se llama el escenario opuesto. Y ahí sí creo en ese plan, ¿no? ¿Cuál vas a elegir? Bueno, en un plan que estás proyectando un futuro mejor para el Perú, no puedes elegir ninguno de esos. Ya si eliges uno así, ya es porque estás entrando con un problema psicológico, mental, psiquiátrico. Entonces tienes que elegir entre eso. Pero esto te sirve para saber dónde puedes acabar y a qué psiquiatra vas a tener que ir cuando acabes. O sea, sí tienes que ser consciente de lo que te puede pasar si no haces bien tu gestión del planeamiento. ¿No? Muy bien. Y para eso, como sabes que te puede pasar todo esto, tienes que tener tus reservas internacionales, tienes que ahorrar pan para mayo, tienes que controlar inflación y déficit fiscal, ¿no? Porque no debe ser que te agarre la locura por acá, un día viene algo y ¡fum! Te encuentra desbalanceado acá. Porque ya a nosotros nos pasó algo en el 2009, ¿no? Que el crecimiento iba a ser al 6 y acabamos al 1, pero felizmente que fuimos el que más creció en América Latina. En este año no hemos sido el que más hemos crecido en América Latina. Hay países que han crecido más y que han diversificado antes y que han hecho un montón de cosas antes. Por ejemplo, Colombia ha hecho otras políticas que nosotros no hemos hecho. Bueno, les ha ido mejor. Claro, la planeación allá ha sido de largo plazo. La área más fuerte de Colombia es la Dirección Nacional de Planeación. Desde hace mucho tiempo. Acá recién estamos entrando en esa línea. Pero, ¿cómo se elige el escenario? Balbi dice, y creo en lo que dice Balbi, me convenció cuando lo escuché, 3 cosas para elegir escenarios. 1, diferencias. Analizar las diferencias. Las diferencias se dan porque los comportamientos de las variables en cada escenario son diferentes. Y lo que hacen es que el escenario comienza a cambiar, el modelo conceptual comienza a cambiar, ¿no? O sea, el modelo conceptual que acaba en el escenario tendencial respecto a este escenario, estos modelos conceptuales, estos cuadritos son diferentes, no son iguales. Porque en la situación deseada tienen diferentes características. Y cambia el modelo. Producto de que cambia el país, cambia producto de las oportunidades que se le presentan, del desarrollo que tiene. Ustedes saben, miren, les voy a dar un ejemplo de cambio. ¿Ya? ¿Cuánto costaba un ceviche hace 10 años? 5 lucas. Ya, 5 lucas era caro. Ahora, ¿cuánto vale en ese mismo sitio donde les costaba 5 lucas? ¿Cuánto vale ahora el ceviche? 25. Y ustedes antes pagaban con gusto y ahora
También. O sea, lo que ha cambiado en el escenario, el modelo, ¿ustedes han cambiado? ¿Han cambiado su gusto por el ceviche? No. Lo que ha cambiado es su variable de oferta y de demanda respecto al ceviche. Ese modelo que tenía el Perú de una gastronomía barata se está convirtiendo en una gastronomía gourmet, valorada, nacional e internacionalmente. Pero si nadie comprara el ceviche de 25 soles, ¿qué pasará con el precio? Baja. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Y, a ver, alguien lo programó, vino Gastón y dijo, vamos a hacer planeamiento estratégico prospectivo. No, eso ha sido inercial, tendencial. Y nos ha ido bien. Y somos el mejor destino gastronómico de América Latina. Chévere. Eso no lo teníamos antes. Entonces, lo que les estoy tratando de decir con esto es que el escenario cambia. Imagínense sabiendo cuál es el conceptual de hoy y cuál es el conceptual que tú quieres agarrar. Pero los escenarios tienen una diferencia. ¿Dónde se ve la diferencia? En el movimiento que tiene el escenario en sus variables estratégicas, de acuerdo a sus componentes del modelo conceptual. Ahí está. Ahí se ven las diferencias. Una vez que ya sé las diferencias, luego tengo que ver las distancias. Y esas distancias, las diferencias pueden ser cuanti y quali, pero las distancias son objetivas. Acá crezco al 6%, acá crezco al 7%, acá al 8%, acá al 10%, acá al 12%. ¿Cuál es la distancia? Es la variación de crecimiento. Si es que uso la variable PBI. Acá tengo nivel educativo, básico, regular, superior, ¿no? Nivel de comprensión lectora, 40%, 50%, 60%, 80%. ¿Qué nivel de comprensión lectora tiene cada escenario? No, quiero ser Finlandia. Ah, debe fregar, 80%. Entonces, ¿en qué estoy? En 20. ¿Llegaré a 80? ¿En tiempo T? ¿Sí o no? Entonces, en función a las diferencias y la distancia, yo ya puedo, por los recursos que tengo, ir comenzando a decidir cuál es el escenario que voy a ser capaz de conseguir en este tiempo. Porque acuérdense que después que usan la visión tienen que ponerle objetivos, y a los objetivos hay que ponerle metas, y a las metas hay que ponerle indicadores, y a las metas e indicadores hay que ponerle la realización, y a la realización hay que ponerle recursos. ¿No? Acuérdense que tienen que ser claros, precisos, realizables. Por eso que en la elección la diferencia y la distancia me comienzan a visualizar cuál voy a ser capaz de tomar. Y de repente me sale que puedo tomar este o puedo tomar este. Caballero. Esos son los más realizables. Pero el tercer elemento que tengo que tener en cuenta es los conflictos. Todos los escenarios generan cambios. Y los cambios, amigos, en la vida generan conflictos. A nadie le gusta el cambio. ¿Saben por qué? Porque te genera algún tipo de conflicto. Ahora, algunos aprovechan el conflicto y el cambio en conflicto lo vuelven una oportunidad. Si yo les hubiese dicho hace 10 años, vamos a hacer un Perú más desarrollado para que cueste 25 lucas el ceviche, que ahora te cuesta 5 lucas, de repente ibas a decir, no, mejor ahí nos quedamos hablados y que cueste 5 lucas siempre. Porque si me vas a decir que se va a quintuplicar, ni hablar, nadie hubiese atracado ese cambio. Pero ha ido por pedacitos, ha ido aumentando el precio del toyo y el precio del linguado, y eso es una escándalo. Pero, digamos, ahí nosotros tenemos que tomar una decisión. O sea, si queremos nosotros saber entre las diferencias y las distancias, ¿qué es lo que nos va a hacer decidir
Sí, lo más por la diferencia por la distancia. O sea, ¿qué peso le damos a cada uno de ellos? O sea, ¿ella es el criterio lógico de nosotros? Sí. ¿O es algo que... A ver, el orden es que las diferencias te ayudan a ver cuáles son las caracterizaciones que tienes contra las variables estratégicas y contra los riesgos y oportunidades de cada escenario. ¿Cómo se mueve cada escenario? Su movimiento. ¿Cómo evoluciona cada escenario? Pero como ahí hay variables y yo necesito que eso que es muy cualitativo se exprese cuantitativamente para tomar una decisión, porque acá hay que ser sinceros, si ustedes son economistas la mayoría, saben que para tomar decisiones no se toman, o sea, esto de que voy a tomar con el corazón la decisión, en el amor puede ser, en la felicidad puede ser, pero en estos temas de desarrollo, de mejora de la calidad de vida, de mejora de perspectiva del país, yo no puedo, en el marco de una corazonada, tomar la decisión. Por eso que entran las distancias, porque las distancias te dan ya no una relativización, sino te dan una objetividad. Y con la distancia, tú tomas la decisión. Lo que yo les estoy tratando de decir es que no es que primero encuentras la distancia, porque te va a salir primero la distancia. Casi seguro que cuando construyes los escenarios te van a salir las variables. Lo que yo les estoy diciendo, antes de analizar qué van a elegir, porque es una elección y es una toma de decisión, primero vean lo que han generado, qué diferencias tienen los escenarios. ¿Qué le estoy poniendo de riesgo, oportunidad o de consideración a cada escenario? Y luego, para comprender esa subjetividad, le cuantifican con niveles de objetividad y ahí se ven las distancias. ¿De qué? De esas variables estratégicas. Y habrá variables que incidan más que otras en esa toma de decisiones. Pero lo interesante es que si tú tomas la decisión con respecto a este tipo de variables, tú ya sabes que esas variables con las que tú has tomado decisiones tienes que tener cuidado con sus riesgos y sus oportunidades cuando gestiones el plan. Si yo tomé la decisión con la variable PBI, pucha, esa la tengo que cuidar, no la puedo dejar ahí desolada, en sus riesgos y oportunidades, porque el día que yo la deje desolada, ese día mi modelo ¡pum!, se cae. Entonces, por eso que las variables estratégicas te dan un nivel de sensibilidad. Y del resto de variables, las eliminan, las botas no, es como un Excel, ¿no? Las ocultas, para que cuando quieras ver en la gestión del planeamiento por qué está sucediendo alguna u otra cosa producto de la evaluación, es decir, vean la parte cognoscitiva de la evaluación, de repente la explicación no está en la variable estratégica, sino está en las otras variables del modelo, del componente del modelo. ¿Y qué vas a tener que hacer de repente? Como el planeamiento es situacional, no vas a seguir con la misma variable hasta el fin del plan. No, ¿qué haces? Me equivoqué, o cambió la vida y el espíritu de la no sé, pues encuentran, qué sé yo, pues a ver, ¿qué producimos que no produzca nadie? A ver, ¿qué producto tenemos que no produzca nadie? Maca. La maca, pues encuentran que la maca cura el cáncer así a total, y que todas las píldoras de cáncer se hacen con maca, y nos volvemos la potencia, y esa variable estaba ahí, nadie se había acordado de la maca. ¿Qué haces? No, yo he puesto la variable trigo. Pero hermano, tienes que cambiar. No, no cambio. No, es situacional. Cambió la realidad, tu plan cambió. Y esa variable que era estratégica antes, en este momento, cuando estás por acá, de repente deja de ser estratégica. Por eso es importante hacer ese análisis. Y claro, tú puedes colocar otra variable, pero esa te puede generar conflictos. El ejemplo es Conca. ¿Cuál fue la variable estratégica ahí? La minería. ¿Y con qué le sacaron la número a Conca? Con otra variable que no estaba en el escenario, que es el tema ambiental, agrícola, agua, que es una variable sensible para la gente. Si le dices que vas a contaminar el agua y la gente toma agua y no toma oro, entonces le va a meter miedo y le vas a cambiar el escenario. ¿Qué escenario cambió ahí? ¿Qué aspecto del escenario cambió? ¿Económico? ¿Social? ¿Cultural? Político-social, ¿no? ¿Me entienden la lógica? Y no es un aspecto, no es el productivo, no es que
la gente se rayó por el lado productivo y salieron los agrícolas. No, no, fue tema de agua, pero más social, cultural y político. Y ese escenario es medio complicado de Cajamarca. ¿Entienden la lógica? Pero son cosas que están ahí, ¿no? Que tiene uno que estar analizando y que puede sufrir un cambio. Y es un escenario que te genera un conflicto, porque hasta que se fue Alan, ese tema iba, ¿no? A ver, yo lo que les quiero decir es que si hubiese ganado de repente otro presidente, de repente seguía el proyecto. O sea, cada cosa tiene un porqué. O sea, claro, se ha ganado otros aspectos. Por ejemplo, el tema de inclusión social no estaba en la agenda. Y este gobierno, todo el mundo ahora habla de inclusión social. La vez pasada me preguntaron, ¿dónde está el concepto de inclusión social? No hay concepto de inclusión social. Técnicamente, el concepto que hay es exclusión. Ese es el concepto internacional. Pero claro, tú no puedes hablar que vas a reducir la exclusión, porque no se habla en los objetivos en términos negativos. Por eso que cuando se pone el objetivo, se pone en términos positivos, metodología positiva. Pero bueno, podemos entrar a otro tema. Pero una vez que yo ya tengo esos tres lados de análisis, ya puedo elegir el escenario apuesto. ¿Cuál se elige? El que menos conflicto te genera. O que si te genera conflictos, el que puedas tener capacidad de controlar el conflicto. Y el conflicto, acuérdense que es social. Entonces tengo que tener capacidad social. Entonces, en países donde hay bastante cultura política democrática, donde hay bastante respeto y consideración social, donde el sistema político está más consolidado, ahí no hay problema. ¿Por qué? Pueden tener canales para manejar sus conflictos. O sea, ¿ustedes creen que en Alemania no hay conflicto? Sí, pero son una sociedad más progresista y han aprendido a, habiendo el conflicto, ponerse de acuerdo. Miren, les voy a contar un caso. México, que es un país más parecido al nuestro. Hace poquito, cuando ganó no, Peña no, en la anterior elección ganó Calderón, Felipe Calderón. El que quedó segundo con el que quedó primero eran centésimas. Yo me imagino que acá, en el Perú, hay por centésimas. Si dicen que hay fraude, se mata, es un desastre. Pero ahí fueron capaces, a pesar de que López Obrador se quedó en la plaza de armas, fue capaz la sociedad de ponerse de acuerdo. Es igual que en el esquema norteamericano, que es balotario. Se ponen de acuerdo y ya tú eres presidente y ya caballero, a llorar al río. Así hasta en el sistema norteamericano hay algunos casos donde hasta se han equivocado y caballero han aceptado el error. Pudieron haber pedido que nuevamente, pero o sea, es una sociedad que tiene una capacidad comprensiva para manejar su conflicto diferente que una sociedad donde está presidente. Yo tengo que tener en cuenta eso. Por eso es que tú no puedes agarrar el escenario de Finlandia y decir lo voy a hacer acá en el Perú. Puedes traer al ministro de Educación de Finlandia que te cuente cómo lo hicieron. Y es bueno escuchar el modelo conceptual para ver cómo se hace el modelo explicativo, ¿verdad? Pero tiene una connotación. Sí. ¿Qué significa factum? Factum es de analizar con una posición futura el pasado y el presente. Se hace acá, por ejemplo, que son hechos. El factum es el hecho que incide en el futuro. Cuando hago el modelo tendencial, yo analizo el pasado y el presente y miro los hechos en proyección hacia el futuro. Pero es latín, ¿no? Yo te he movido la lámina de Barry por respeto y consideración a Barry, ¿no? Pero claro, esos son elementos más teóricos, filosóficos. Otra pregunta, ¿vamos a tener la pequeña?